Bendiciones, mis amados, buenas. Bueno, estamos aquí de vuelta en el tiempo glorioso de la iglesia que nos ha tocado vivir. Y tú dirás, profeta, pero ¿cómo va a ser posible que tú digas tiempo glorioso cuando el mundo entero está en necesidad? En muchos lugares hay hambruna, en otros lugares los cristianos están siendo muertos. ¿Cómo va a ser posible? Incendiados, quemados, a punta de palo, los llevan a un estadio como en Corea del Norte y los matan por alto peligro al Estado, por tener una Biblia. ¿Cómo tú vas a decir que son tiempos gloriosos cuando la iglesia de hoy ni siquiera tiene el interés por las almas de las personas por las cuales nuestro Señor murió? Cuando aquellos mueren por predicarle, aunque sea a uno, en medio de millones que no los quieren y pagan con su vida, nosotros no hacemos nada por el Evangelio. ¿Cómo dices que es bueno? ¿Cómo dices que es bueno cuando la economía del mundo entero se está derrumbando? Cuando el porcentaje de los que no trabajan cada mes aumenta en el mundo entero. Cuando es mucho más difícil hacer el dinero que necesitamos para poder vivir hoy. Y más difícil mantenernos equilibrados en un mundo que se descalabra todos los días, a cada momento y a cada segundo. ¿Cómo tú dices que es el tiempo glorioso de la iglesia? Bueno, es el tiempo glorioso de la iglesia porque en tiempos difíciles, donde tú y yo no podemos hacer nada con nuestras habilidades, con nuestro ingenio, con nuestra fuerza, es el tiempo en el que los que tengamos una vida dependiente del poder de Cristo, que es el verbo, la palabra que tiene vida, y el Espíritu Santo quien empuja a crear con ella, vamos a ver bonanza en nuestras casas, en nuestra economía, en nuestras congregaciones, en nuestras ciudades. Seremos el factor de cambio. ¿Por qué? Porque está profetizado. Lo que pasa es que nos acostumbramos a leer, como te dije la vez pasada, lo que llaman profetas mayores y menores, esa discriminación dentro de la misma Biblia hizo que nos fijáramos por años en algunos profetas, para ser más exacto 3. Sí, y a Ezequiel no le vamos sino hasta los primeros capítulos, pero los demás son tan profetas como estos 3. La diferencia es que ellos fueron los que más escribieron en menos páginas y en menos versículos de lo que va a acontecer en este tiempo. Este tiempo va a ser profético y apostólico. ¿Por qué profético y apostólico? Porque se va a cumplir todas las palabras que Dios ha hablado, porque nunca ha dejado de cumplirse lo que nuestro Dios ha hablado. Y apostólico, ¿por qué? Porque la palabra apóstol, como te lo dije la vez pasada, es el que es enviado. Y eso tiene mucho que ver con nosotros. Pero para eso nosotros tenemos que ser servidores del nuevo pacto o la nueva alianza. Y entonces ahí es donde las cosas toman otro panorama. Otro panorama, ¿por qué? Porque la nueva alianza no es solo de letra, como lo vamos a ver más adelante en la escritura. O sea, la letra solamente instalada en nuestro corazón es información, es conocimiento de cosas, pero no más. Pero la letra sembrada por el Espíritu es vida, es poder de Dios, es resurrección, es el poder alcanzar lo que el hombre en este tiempo no va a alcanzar, porque los tiempos son finales. Siempre se ha hablado en la iglesia de tiempos finales.
en los últimos 40 años no se volvió a hablar ni de la cruz, ni de la sangre, ni del nombre, ni de la oración delante de Dios. Se habló mucho de la oración pidiendo para mis necesidades, pero no pidiendo por las necesidades de Dios. Profeta, y Dios tiene necesidades, sí, de que nos paremos delante de Dios, humillándonos, doblando nuestro hombre interior, haciendo morir mi yo, quitando mi presencia para que se instale la presencia de Él. No buscando llenarme del Espíritu por conocimiento, sino dejando que el Espíritu me llene. Son cosas muy diferentes. Pero el movimiento que viene ahora, que está en los profetas y que lo dijo el Señor Jesús y que está anunciado en las vivencias que tuvieron los discípulos en los primeros años de la iglesia, es en los últimos siglos, gloria a Dios por esos hombres y esas mujeres que nos enseñaron un avivamiento. Y cuando hablo de avivamiento, es algo sobrenatural que la iglesia del Señor ha vivido. Algo en donde se podía ver manifiesto visiblemente el poder de Dios. Y gloria a Dios por esos hombres. Pero esos hombres marcaron un estilo de vida en donde ellos no vivían para ellos. Ellos ejercían aquel versículo que hablamos tanto. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya no es buscar mi voluntad, ni mi deseo, ni mis planes. Es buscarlos de Él. Entonces, esos hombres que levantaron ese fuego en diferentes lugares y en diferentes épocas, fueron los primeros pasos en el camino de los nuevos servidores del nuevo pacto, de la alianza con Cristo y el Espíritu. ¿Por qué? Porque ahora los reformadores de la iglesia, y esta palabra la vengo usando hace más de 3 o 4 años, cuando hablo de los reformadores de la iglesia, no estoy hablando de que vamos a cambiar el evangelio. No, es el mismo evangelio, pero estos reformadores, no importa la edad que tengan, sobre todo los pastores jóvenes. Cuando hablo de pastores jóvenes, estoy hablando de pastores hasta 40 y pico de años. De los pastores de más de 45 a 70 años, ya que se nació en el vientre de un monstruo, o religioso o legalista, en donde solamente mis preceptos y lo que yo aprendí de mi pastor y lo que he aprendido por 20 años y lo que aprendí hace 15 años, eso es lo que yo practico y eso no me lo va a cambiar nadie. Bueno, si tú estás en esa lista, déjame decirte que vas a conocer la miseria en el evangelio, cuando no es lo que el evangelio ofrece. Y cuando hablo de miseria, no estoy hablando de las riquezas del mundo. Las riquezas del mundo le fueron entregadas a Satanás. Vendremos a disfrutar de esta tierra cuando sea hecha nueva, cuando ya el pecado no tenga control, cuando la muerte al pecado haya sido consumada en nuestra vida. Por eso los que parten ya vencieron. Nosotros todavía tenemos que enfrentar el pecado cubiertos en Cristo y el Espíritu, y con el poder de protección que nos da la sangre, para saber que sí podemos enfrentarla. Pero en esta nueva alianza, el Señor Jesucristo, terminamos la semana pasada en Juan 8:29, conociendo, no una revelación porque está escrito, sino entendiendo de lo que se trata esto. El Señor decía: cuando sea levantado en alto el Hijo del Hombre, reconocerán que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta. Y terminamos hablando de que este va a ser el principio de los reformadores. Van a abandonar sus planes, van a abandonar sus estrategias, van a abandonar todo lo que hayan hecho por meses, por semanas, por años, a cambio de las riquezas de Dios. No las riquezas de este reino, las riquezas de Dios. Los reformadores de este tiempo van a colocar todo en la hoguera,
con tal de que las riquezas de Dios se establezcan en ello. Revelación, conocimiento, sabiduría, que es lo que va a cambiar la vida de las personas, porque el nuevo avivamiento que viene, que el mundo desea ver esa gloria, no va a ser de un solo hombre, va a ser de un pastor que va a ser capaz de influenciar en su grey, para que sus obreros, aquellos que el Señor dijo, no ores por la mies porque la mies es mucha, hablando en comparación al pecado, en la gente que está mal y que necesita del Señor, no ores por ellos. Es palabra dura, porque cuántas veces oramos, Señor, tráenos los pecadores, Señor, que nos abran las puertas, Señor, permite que podamos. No, Él dijo, no ores por ellos, orad al dueño de la mies para que te mande obreros. Y él, antes de ese versículo, como 2 o 3, empezando el capítulo en Lucas, cuando él ha mandado a los 72, porque no son 70, son 72, habla de gente que Dios selecciona, que Dios mismo prepara y que Dios mismo envía. O sea, tú y yo no podemos sembrarle convicción a la gente, visión a la gente, pasión a la gente. Pero si comenzamos a ministrarlos en el poder de Cristo y del Espíritu, Dios los va a preparar. Entonces, el Señor habla de que para que eso suceda, lo primero es ir a Dios con las manos vacías. Yo no te llevo en mis manos mis planes. Yo voy con las manos vacías para que tú me entregues tus planes. Claro, eso demanda tiempo y demanda sacrificar tu yo. Sí, cuando hablo de sacrificar tu yo, estoy hablando de morir a todo lo que yo pienso y deseo. Pero profeta, el Señor es el que nos coloca el querer como el hacer. Sí, el querer como el hacer de Dios, así traiga aflicción y sacrificio, tiene fruto. Cuando tú ves fruto en lo que tú estás haciendo, y no te puedes mentir tú mismo hablando de fruto cuando no lo tienes. El fruto de Dios se presenta en sus manos con cosas espirituales, sobrenaturales, de cambio, porque ese es el principio de un avivamiento de la mano de Dios. Y estos obreros por los cuales tenemos que orar, para que lleguen a trabajar con ese pastor que está buscando, porque no es que los pastores no lo quieran, no es que los pastores no lo deseen, no es que ellos no amen a Dios, es que han buscado ese camino por estrategias humanas que se filtraron en la iglesia a través de los años. Pero ahora van a buscar y a clamarle al que lo puede hacer, y le van a enseñar a esos obreros que es el único camino. Entonces el avivamiento que viene para la iglesia y que está profetizado no se va a derramar por la mano de un hombre o una mujer para que los 20,000, los 30,000, los 50,000 o los millones vean a ese hombre como algo especial. Algunos lo llegan a elevar tanto como a Dios y los hacen su Dios. No, lo que el Espíritu Santo y Cristo va a hacer ahora es que va a levantar alrededor de un pastor, porque lo va a hacer con un pastor, no con un pastor de programa, no con un pastor de trajes, de lujo, no con un pastor que piense que tener la riqueza de Dios es tener suplidas sus vanidades naturales. No, con un pastor que esté dispuesto a entregarlo todo por la voluntad del Señor. Le va a entregar un equipo, algunos pequeños porque su congregación será pequeña mientras crece, pero a otros grandes. Y Dios va a utilizar todo el trabajo que tú hayas hecho, siempre y cuando el fin que te lleva es buscar que Dios sea Dios. Entonces, con esa gente que está dispuesta a que no se haga la voluntad de ellos, sino la voluntad de Dios, podrán decir, como dijo el Señor, solamente digo lo que el Padre me ha enseñado, ¿no? A hablar
para lo que tú quieres que suceda, sino hablar la palabra que Dios te dé. Porque el que me ha enviado está conmigo. Mi Padre no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Esto del altar de oro que estamos mirando, o el altar del perfume, nos va a enseñar muchísimo. Y te dije que yo era el primero que me colocaba en esa línea, aunque estos escritos los tengo hechos desde el 2010 o 9, algo así. Vamos a Juan 6, 44, 45. El Señor Jesús hablando de esto que te estoy narrando. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo le resucitaré en el día final. O sea, todo lo que viene a la cruz viene porque el Padre lo envió a Jesús. Ahora, el Padre lo envía a Jesús a través del Espíritu Santo. Porque dice en Juan 16 del 8 en adelante que el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado. Él te lleva a la justicia o te hace saber tu condenación. Está escrito. No me estoy inventando nada. Quiere decir que aquel que está en el bar, en el prostíbulo, haciendo un crimen, haciendo cualquier delito, cualquier pecado, si es para Jesús, el Espíritu Santo lo va a redargudir en medio de su acechanza, en medio de la seducción, o ya en medio del pecado, para que sienta la necesidad de ir a Jesús. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Qué tremendo esto. Qué tremendo. O sea, cuando la voluntad del Padre está en acción y nosotros le permitimos que la voluntad del Padre nos ilumine, el Espíritu Santo se va a encargar que esa luz nos enseñe, nos enrostre el paso que está mal, lo que estamos haciendo, sabiendo que está mal y lo seguimos haciendo, para arrepentirnos. La iglesia no puede seguir buscando cosas espirituales a través de movimientos humanos, porque seguiremos la misma escuela de los israelitas. Teniendo la presencia de Dios enfrente de ellos, se alejaban de ella primero porque descansaban en que Dios le hablara a Moisés como intermediario, y que después Moisés les hablara a ellos. Esto es lo que ha pasado en los últimos años. Una congregación que se presenta los días de servicio a la iglesia o el día que va, para que Dios le hable a través de una persona que ha buscado a Dios para llevar un mensaje. ¿Y qué tal si esa persona, por los afanes de la vida, por las operaciones, buscó allí en sus vivencias, en sus sermones escritos, para escoger uno para dártelo? Aunque tenga versículo de Dios y temática de Dios, no es la palabra que Dios traía. ¿Duro? Sí. ¿Te duele? Así es que tiene que ser. Pastores que no se gasten para servir a su Dios y se presenten a servir en la obra, estarán pecando, porque estarán dando no lo que Dios quiere, sino lo que ellos desean que su gente escuche, o aún más, escogiendo la carrera que poder dar por la cantidad de trabajo operacional que hacen en la obra. Sirven a la obra, pero no sirven al dueño de la obra. Entonces, lo que estamos mirando aquí es que aquellos israelitas preferían que Moisés hablara con Dios y que después Moisés les hablara a ellos. Bueno, eso se va a acabar, porque los reformadores de la iglesia de este tiempo van a hacer lo que los apóstoles hacían al principio. No era que Pedro caminaba solo haciendo el avivamiento,
No, todos los discípulos de Jesús, aún aquellos que servían entre las mesas. ¿O no te sabes la historia de Esteban, un hombre lleno del Espíritu, encendido del Espíritu, con la autoridad de Dios, que hizo temblar a todos aquellos escuchas a tal manera que lo tuvieron que matar? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto habla de cuando esta gente, teniendo la presencia de Dios, primero en lo que era la sombra, no tenían el interés de entablar comunicación con Dios, salvo David, que ya lo hemos hablado en capítulos anteriores. Los demás estaban ahí en su modorra, esperando que el hombre de Dios buscara de Dios para que les hablara a ellos. Así mismo está la iglesia. Pero en los tiempos proféticos que estamos viviendo, todo eso va a cambiar. Porque aquel que no se mueve en la dirección de lo que está escrito y profetizado, dice que el hacha está puesta contra ese hombre, contra esa mujer. Porque los mismos hechos narran que el Señor Jesucristo está retenido en el cielo. Retenido es que no puede venir a la tierra por su iglesia hasta que todas las cosas sean restauradas. Y una de ellas es que todo creyente hijo debe de moverse y tener compromiso y obligaciones con su Dios como su pastor. Esa es la situación real. Y a eso es que vamos. Ellos preferían que Moisés les hablara, pues no querían las obligaciones que demandaba la presencia de Dios en la vida de Moisés. Ellos no quieren ese compromiso, no querían esa obligación. Es lo mismo que la iglesia vive hoy. Y eso tiene mucho que ver con nosotros mismos que los enseñamos así. Pero, hay un despertar tremendo. Hay un despertar tremendo. Todos los hombres y mujeres de Dios que están mirando el tiempo profético y tienen en su corazón ese deseo sincero de que Dios haga, van a llevar a esos obreros con ellos a un avivamiento impresionante que tomará barrios, manzanas, ciudades, estados, países, porque los ojos estarán puestos ya no en una congregación de 15 o 20 mil, sino lo que la gente de esa congregación hace cuando está en las calles y en las casas. Cómo ellos llevan la vida, la resurrección, el cambio, la diferencia. Sí. Lo que le pasaba a ellos era porque preferían buscar el bienestar económico y material como su principal obligación y desechaban al Dios que les da el don y el poder para hacer las riquezas, y no querían sacrificar sus comodidades y tiempos de ocio o de descanso, de placer. Se repite lo mismo. El por qué no operamos conjuntamente con nuestros pastores como los obreros que Dios envía. Porque preferimos buscar las cosas que nos apetecen. Pensamos que orando vamos a cambiar la forma y el plan de Dios predeterminado para este tiempo y profetizado, como si nuestras oraciones cambiaran el rumbo de los hechos, buscando que Él nos bendiga económicamente, que nos sane, que nos haga avanzar y prosperar. Pero no hay ningún interés por el reino de Dios, por establecer el reino de Dios en nuevas almas, porque ni siquiera está establecido en nosotros mismos. Porque si el reino de Dios está establecido en tu corazón, tú tienes que tener la pasión que Dios tiene por salvar las almas, de tal manera que a su Hijo, el unigénito, al amado inmensamente, lo entregó por ti, por mí y por aquellos que todavía no conocen ese reino ni esas riquezas.
Entonces, la iglesia, igual que esta gente, andaba buscando poder económico, tener manera de divertirse, de tener placer y decir Dios me bendice, y esta casa Dios me la dio, y este carro Dios me lo dio, y estas vacaciones Dios me lo dio, y esta mesa llena de todos suculentos platos Dios me la da. O sea, a eso hemos llevado el evangelio, a una riqueza humana, a estar cómodos, sentados, que nadie intervenga con el tiempo que tengo para hacer deporte, para ver televisión, para estar en internet, para crear esto, crear lo otro, estar con mi amigo, con mi familia. Sí, es un tiempo que nos acostumbramos, pero que no es el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros podamos entregar todo eso que nos gusta para que Él reine, para que Él gobierne. El reino de Dios se establece cuando Él entra a tu culto racional y Él gobierna. Hoy se repite lo mismo e ignoramos que si el reino de Dios no se manifiesta en nuestros corazones y hacemos justicia en nuestras relaciones con la gente, siempre estaremos en escasez. Pero el que las cumple, el que va a estar purificándose constantemente de las cosas que no le agradan a Dios, ¿ya? El que está haciendo justicia a su prójimo, aquel que no está haciendo estas cosas, siempre va a estar en necesidad y en aflicciones. Pero el que está haciendo la justicia a su prójimo, porque el reino de Dios se establece en el corazón de una persona para que esa persona tenga relaciones con las demás gentes. O sea, una de las cosas que van a tener los reformadores es la habilidad y capacidad de relacionarse a favor de las personas. Porque ya no están buscando las cosas triviales. Ahora están buscando que el reino de Dios se establezca en las personas. Hermano, y si la iglesia es grande, bueno, vas a tener obreros, porque no te va a permitir crecer si tú no tienes obreros que tengan en el corazón esto mismo que tú tienes. No vas a crecer. Puedes hacer cualquier plan, no vas a crecer. Cuando de ellos se estén levantando gente que Dios te envía como obreros con esta posición de irse purificando, de vaciar las vasijas en donde está el carácter del hombre viejo, la conducta y la moral del hombre viejo, para que sean llenos del aceite del Espíritu Santo, entonces ellos como tú tendrán ese deseo, esa pasión, porque el reino de Dios se establezca en otra persona. Ellos harán relaciones con personas, no para llevarlas a la congregación, no para sumar gente, no para llevarla explicando lo que es el pecado y la cruz y todo eso es muy bueno, pero ellos van a transformar vidas como lo hacían los apóstoles en los primeros años. ¿Cómo era posible que mataban tanta gente y seguía saliendo más gente? Porque ellos eran transformados del reino del hombre al reino de Jesucristo. Y se instalaba el Señor con su Espíritu Santo y Cristo y comenzaba a gobernar esas vidas. Tenían autoridad, tenían fuego en su corazón, tenían pasión, a tal manera que Roma no pudo con ellos. Constantino tuvo que terminar por convertirse en un medio cristiano para involucrar la religión en la política y poder hacer algo. Sí, pero no me voy a meter en ese tema ahora. Cuando nosotros estamos trabajando para el bien de las personas, cuando el amor de Dios puede fluir a través de nosotros, para que otros conozcan la bondad, la compasión, la misericordia, el perdón y el arrepentimiento para poder tener las cosas que Dios dice. Porque la fe, cuando todo lo tenemos cubierto, no es sino conocimiento. Pero cuando tú tienes que vivir por fe, cuando tú tienes que hacer como muchos de esos hombres de Dios que toda su vida han vivido por fe, confiando en que Dios va a hacer, creyendo en que Dios lo va a dar,
De esa misma manera se necesita que nuestros obreros vivan. Y los reformadores de hoy se van a encargar de eso. Estas personas que van a estar en este tiempo difícil, con ese corazón entregado y sacrificado en vivo, como dice Pablo en Romanos 12:1, cambiando su manera de pensar de las cosas del mundo por las cosas de arriba, siempre tendrán cubiertas y protegidas sus necesidades. Y si no, pregúntenle al apóstol Pablo. No es que no tuviera aflicción o no hubiera vivido semanas o meses en necesidad, pero aún los demás tenían hambruna, a él siempre Dios lo protegió. Él no murió con el estómago vacío, ni lleno de llagas, ni de enfermedades. Él murió en el tiempo en que Dios le había dicho que tenía que ir con él. Y lo sabía, y lo escribió. Y no por eso que no hayan personas que puedan morir en estas condiciones. Sí, porque tenemos que ser claros. El hecho de que tú seas un hombre del reino, no dice la Escritura en ninguna parte que vas a morir rico, afamado y sano. No lo dice, porque Él hace como Él quiere y sus decisiones son buenas. Sí, tenemos que aprender que las decisiones de Dios son buenas, así no nos gusten. Son justas. Así a nosotros nos parezca injusto que un impío alcance o un impío no se muera mientras un santo sí. Puede que no nos parezca. Puede que aquel tenga una vida en donde no tenga necesidad y yo tenga muchas aflicciones. Pero lo que Dios tiene preparado, aquel que aquí en la tierra la disfruta, posiblemente no va a tener parte con el reino de Dios. Porque eso es lo que Él mismo dijo. Pero es tiempo en donde Dios va a enseñar su gloria, en medio de la necesidad, de la aflicción, de la enfermedad. ¿Por qué? Porque es el tiempo en que el resto del mundo va a ver que ser hijo de Dios es representar señal, milagro y provisión. En 2 de Corintios, vamos a leer algo que es bien interesante, que tiene mucho que ver con este tiempo profético. Voy a leerte de los textos originales, que es donde más claro está. Como a pesar de todo, vamos a dar gracias al Señor en medio de la situación en que estemos, porque sabemos que un paso después de la oscuridad está la luz. Y dice el apóstol Pablo, por el Espíritu escribiendo, en 2 de Corintios 2:14, gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo y que por medio de nosotros da a conocer su mensaje, el cual se esparce por todas partes como un aroma agradable. Y esto es muy importante porque este versículo se ha sacado de contexto muchas veces. Te voy a leer de mi Biblia lo que dice. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar fragancia de su conocimiento. Siempre este versículo se ha empleado, las veces que lo he escuchado a través de mis 25 años en el Evangelio, como si en medio de la necesidad siempre el Señor nos va a sacar en triunfo y que la bonanza viene y la prosperidad viene. Pero lo que el apóstol Pablo está hablando allí empieza desde el capítulo 2 y Pablo está hablando en el versículo 12 del 2 que cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo y se me abrió una puerta en el Señor. O sea, el triunfo al que el apóstol está hablando es que el Señor Jesús le abrió puertas. O sea, el Señor Jesús lo llevó a la victoria abriéndole puertas donde no podía predicar. O sea, él siempre se enfocó en las riquezas de Dios en él. Y de eso se trata
el altar de oro, el altar del incienso, el altar de la presencia del Señor. Y dice que por medio de nosotros da a conocer su mensaje. O sea, Pablo es enfático en decir, está bien, una de las grandes riquezas, y esta es una de las cosas que nuestro apóstol ha estado recalcando en las últimas semanas, la riqueza que nosotros no valoramos y no reconocemos, el tener el honor, el privilegio de que el Señor nuestro Dios no solamente se nos metió por dentro para vivir en nosotros, sino que el privilegio de que Él hable a través de nuestra boca y de que Él haga delante de nuestros ojos. O sea, de esto es que el apóstol está hablando, dar a conocer su mensaje, el cual se esparce por todas partes como un aroma agradable. ¿Por qué? Porque el altar del incienso era eso. Eso fue lo que miramos en el primer capítulo. O sea, ese aroma agradable de un incienso preparado por un perfumador con 3 especies específicas que llenaban ese lugar de ese humo, que era un aroma impresionante, lindo, hermoso, delicioso de oler, pero no era que se quedaba solamente dentro del hombre y dentro del lugar donde el hombre estaba, no, salía como una columna y cuando eso salía el pueblo entraba en júbilo. Es lo mismo que va a pasar hoy. Cuando ese aroma de Cristo se forma en nosotros, cuando esas palabras de vida estén en nuestras bocas, cuando el Espíritu Santo comience a hacer esas palabras una realidad, vendrá el tiempo en que la iglesia aprenderá lo que por tantos años te he venido diciendo. Llegará el momento en que el hombre de Dios o la mujer de Dios se dará cuenta de que lo importante no es la palabra que Él trae, sino de lo que el Espíritu Santo y Cristo desean hacer. No hay cosa más traumática cuando está abriéndose el campo espiritual en la adoración y la alabanza, y entonces le dan corte primero para el protocolo, para los anuncios y después para la enseñanza, y cuando se parte lo que el Espíritu estaba haciendo, entramos en desobediencia e inmediatamente el salmo que había, la palabra profética que iba a haber, se paraliza todo, y aunque la enseñanza sea muy eufórica, ya el Espíritu Santo se paró, porque tú le estás marcando los tiempos y los pasos. Y Él desea que le dejemos ser a Él Dios. Pero va a llegar el momento en que el hombre de Dios y la mujer de Dios va a entender esto. Y va a darle vida al Espíritu. Va a entender que el personaje no es Él. Que el personaje es Cristo y el Espíritu. Que por eso pagó el Señor Jesús. Y cuando esto sea entendido, cuando esto lo viva la iglesia, delante de nuestros ojos veremos actuar a Cristo y al Espíritu Santo. Entonces reventarán los obreros que están sentados y que no han sido llamados porque no nos parece. Pero Dios empezará a levantar gente que sea del Cristo y que sea del Espíritu Santo. Gente que no hable por hablar ni haga por hacer. Gente que cuando se levanta la unción, la gloria de Dios, el manto de Dios está en ese lugar. Ese es el tiempo que viene para nuestras iglesias. Es el honor de transportar a Dios y que nos use para sus planes. Porque nosotros somos como el olor del incienso que Cristo ofrece a Dios. Nosotros somos el incienso que Cristo va a ofrecer a Dios. Y que se esparce tanto entre los que se salvan como entre los que se pierden. Ahora, ¿seremos ese aroma agradable a Dios? Porque el incensario, que es lo que está representando aquí el Espíritu y Pablo, necesitaba que las especies fueran echadas por aquella persona que Dios preparaba espiritualmente con dones y talentos para poder preparar lo que se iba a echar encima de ese incensario, para que cuando él comenzara a quemarlo como sacerdote, porque no lo podía hacer sino el sumo sacerdote, y él nos hizo sacerdotes.
Entonces lo preparamos y lo quemáramos, el aroma. Nosotros somos ese aroma en Cristo. Cuando le permitamos a Dios ser Dios, cuando no entremos con cosas preparadas, el momento de entrar por las puertas a las congregaciones va a ser algo tan sagrado. Y vamos a tener obreros tan consagrados que media hora antes, 1 hora antes, 2 horas antes, vamos a tener decenas o centenares o miles en el mismo lugar donde se va a hacer el evento, consagrados a que sean aroma de Dios, a que sean el incensario de Dios, no orando por ellos, orando porque Dios pueda manifestarse y tenga la libertad de ser Dios, dejando que fluya. Somos el olor del incienso que Cristo ofrece a Dios. Pregúntate si lo seremos. Y que se esparce tanto entre los que se salvan como entre los que se pierden. Para los que se pierden, este incienso resulta un aroma mortal. ¿Por qué? Porque rechazan ese incienso. Todavía desean moverse en su propio incienso, no en el de Dios. Entonces resulta para muerte para ellos, porque no desean el cambio a la manera de Dios. Todavía siguen pensando que pueden ofrecerle a Dios. Lo único que tú le puedes ofrecer a Dios es tu voluntad. Si tu voluntad la ofreces es porque tú estás humillado. Y si tú estás humillado es porque tienes temor. Tú no puedes humillarte si no tienes temor. Y si tienes temor es porque el Espíritu Santo y Cristo trabajaron contigo. El corazón del hombre solo se quiebra cuando la palabra y el Espíritu se enraizan en ese culto racional. Pero para los que se salvan es una fragancia que les da vida. ¿Y quién está capacitado para esto?, pregunta el apóstol. Nosotros no andamos negociando con el mensaje de Dios como lo hacen muchos. Al contrario, hablamos con la sinceridad delante de Dios como enviados suyos que somos, y por nuestra unión con Cristo. Este versículo es muy fuerte, y como ya mi esposa me hizo señal de que terminó el tiempo, voy a darte un chispito para las próximas semanas. Nosotros no andamos negociando con el mensaje de Dios, lo que Dios quiere decir, como hacen muchos. Al contrario, hablamos con sinceridad delante de Dios como enviados suyos que somos, y por nuestra unión con Cristo, con la palabra que da vida. O sea, lo hacemos de parte de Dios. O sea, cuando hacemos las cosas estas, lo hacemos como viniendo con un mensaje de parte de Dios. Y cuando lo estamos haciendo, lo hacemos como si estuviéramos delante de Dios, no delante de los hombres que nos escuchan. Ahí es donde está el temblor, la humillación, que son los que dan el paso a que mi voluntad no reine, sino que reina Él. Y cuando lo hacemos como si estuviéramos delante de Él. Y cuando hablamos, le permitimos a Cristo que Él hable. Y cuando hacemos, le permitimos al Espíritu Santo que haga. Cuando hablamos, le permitimos a Cristo que use nuestra boca y diga lo que quiera. Y cuando vamos a hacer, le permitimos al Espíritu Santo que haga. O sea, ya no vamos a jugar más a hacer iglesia, a hacer diosesitos. No. Tenemos que saber que todo está en Él, el poder está en Él, la palabra de vida está en Él. Si le permitimos a Dios ser Dios, todo va a cambiar. Pero se me terminó el tiempo. Pero así serán los servidores de este nuevo pacto, en donde solo Cristo reine y en donde solo el Espíritu Santo haga. En el nombre de mi Señor Cristo Jesús, quien pagó por ti y por mí. Gracias, Padre. Amén.